El viernes 15 de noviembre, sobre las 10:28 de la noche, hora española, tenemos la luna llena en Tauro, que es la luna llena que se da con el Sol en Escorpio. Y esta luna llena tiene una particularidad y es que conjunta a Urano, que es el planeta del cambio. La luna lo que quiere es estabilidad y lo que quiere en Tauro es mucha seguridad. Pero con el Sol en Escorpio y con Urano conjuntándola, esa seguridad no va a venir de cosas externas. Realmente esta luna creo que nos está invitando a aprender a adaptarnos a los cambios que se vienen cada vez más vertiginosos. Creo que ya muchos somos conscientes de que desde el 2020 estamos en un proceso acelerado de transformación de la conciencia de la humanidad y cada vez los cambios se están dando más rápidos. Es la llamada era de Acuario, se puede decir, pero se puede ver por muchos lados que hay muchos planetas que están cambiando de signo, sobre todo planetas lentos que lo van a hacer. Ahora Plutón entrará en Acuario el 19 este mes y el año que viene también pasarán de signo Urano, que pasa a Géminis, y también Neptuno, que pasa a Aries. Además de esto, estamos inmersos en el inicio de un ciclo de 220 años. Acabamos de empezar en el 2020, en diciembre, de la gran mutación, la conjunción Júpiter-Urano en signos de aire. Entonces, lo que esto significa es que durante 220 años los dos planetas sociales se van a unir siempre en signos del elemento aire. Llevamos 220 años con esta conjunción dándose en signos de tierra. Pero hay más ciclos, hay más planetas que están cambiando o que han cambiado y que nos traen esta nueva era que es mucho más de aire. Y entre ellos, del que quiero hablar principalmente hoy, es Sedna. Sedna es un planeta enano, está muy lejos de aquí, tiene una órbita muy, muy irregular, muy elíptica. Y cuanto más cerca está de la Tierra, está a unas 76 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. Y cuanto más lejos está a unos 11.000, espera que lo tengo aquí, perdón, 937 unidades astronómicas, que es cuando se ubica más allá de, el cinturón de Kuipers. El cinturón de Kuipers es donde están la mayoría de objetos transneptunianos conocidos, por ejemplo Plutón, y luego está los límites del sistema solar, sería la nube de Oort, y entre medias está el disco difuso, que es hasta donde llega Sedna en su órbita. Entonces es una distancia muy, muy lejos. Para que os hagáis una idea, la nube de Oort tiene una distancia desde el centro donde está el Sol de un año luz. O sea, es una distancia brutal. Sedna no llega hasta la nube de Oort, pero se queda ahí entre medias, ¿no? Entre el cinturón de Kuipers y la nube de Oort. O sea que es un planeta que nos habla de cosas que afectan, no sería la palabra correcta, ¿no? Pero cosas relativas a la psique más allá de lo transpersonal, la psique colectiva, pero la psique colectiva planetaria, ya no solamente la psique colectiva humana. Entonces, si los planetas sociales, Júpiter, Saturno, nos hablan de la sociedad y la psique de la sociedad, los transpersonales nos hablan más de toda la parte subconsciente que nos mueve, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Pero Sedna, que está aún más lejos, habla de otro aspecto de la psique aún más profundo, aún más colectivo. ¿Y qué pasa? Que cuando se descubre un planeta es cuando empezamos a poder integrar el arquetipo de ese planeta. Por ejemplo, Urano se descubrió en el siglo XVIII, hacia tres cuartos del siglo XVIII más o menos, cuando sucedieron las revoluciones industriales, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Todas estas revoluciones tienen que ver con el planeta Urano, que es cuando se descubre. Entonces,
descubrimos Urano, nos hacemos conscientes de que existe Urano y de repente la psique colectiva empieza a manifestar cambios radicales de sociedad, del pensamiento colectivo y aparecen estas revoluciones y estas independencias, ¿no? Urano tiene que ver con la revolución, con la libertad, con los grupos, con la modernización. ¿Se ve? Cuando descubrimos Neptuno, que fue a mediados del siglo XIX, es cuando Freud empieza con su teoría del psicoanálisis. Neptuno tiene que ver con el subconsciente directamente, con la psique, con la indefinición de la psique. Cuando describimos Plutón es cuando se inventa la bomba atómica y Plutón tiene que ver con la destrucción, la transformación, víctima perpetrador. Entonces vemos cómo vamos descubriendo elementos astrológicos y la psique se va abriendo a esos arquetipos. Más recientemente con Quirón, que se descubre en el 77, es cuando empieza todo el movimiento de la New Age, de la nueva era, de las terapias alternativas. Y Quirón es el sanador herido, sería como el patrón de las terapias alternativas, por así decirlo, ¿no? Así que ahora, bueno, en 2003, en concreto el 14 de noviembre de 2003, es decir, yo estoy grabando esto el día 12 de noviembre, pues dentro de 2 días es el cumpleaños del descubrimiento de Sedna, es cuando ese arquetipo empieza a ser asumible dentro de nosotros. Sedna es una figura de la mitología inuit, de los esquimales, y su historia nos cuenta, es una historia de sufrimiento, de traición, de abandono, de rendición y de transformación. De alguna manera se puede decir que reúne arquetipos como Neptuno, Quirón, Plutón e incluso un poco de Lilith, diría yo, por la parte que habla de un arquetipo femenino y del sufrimiento de ese arquetipo femenino en una sociedad más patriarcal, por así decirlo. Bueno, el mito de Sedna cuenta que, bueno, es una joven que es casada y que realmente no quería estarlo, no lo pasa bien y llama a su padre para que la rescate del matrimonio. Su padre va a buscarla y resulta que están cruzando el mar con la canoa, su padre ya la tiene dentro de la canoa y una tormenta, por el enfado del marido de Serna, amenaza con hundir la canoa y matarlos a los dos. Serna cae de la canoa, pero se aferra a la canoa con toda su fuerza, ¿no? Con sus manos. Y el padre, para salvarse a sí mismo, opta por cortarle los dedos a su hija para que deje de estar sujeta a la canoa y para no tenerla, para no caer con ella, ¿no? Entonces ella cae a lo más profundo del mar, sus dedos se convierten en las criaturas marinas, como los otros mamíferos marinos, como las ballenas, las morsas, los delfines y ella se diluye en el mar y se convierte en la diosa del mar. El mar tiene que ver con las emociones, de ahí que tenga un punto de Neptuno. El hecho de que es traicionada por su padre, anteriormente a eso también es traicionada por su clan, por su tribu, porque ella lo quiere hacer diferente. Entonces es abandonada, es traicionada, y ella intenta aferrarse a esa canoa, al viejo sistema, a la vieja forma de hacer las cosas a toda costa, ¿no? E intenta aferrarse, pero el propio padre que primero la rescata, luego la traiciona y le corta los dedos y le obliga a que deje de resistir, a que suelte y a que se permita convertirse en algo totalmente nuevo, totalmente diferente, que la trasciende, ¿vale?
Entonces también aquí vemos un poco, pues, como decía, Neptuno, la parte del mar, las emociones, emociones muy profundas, tiene ese punto plutoniano de simplemente dejarse hundir hasta lo más profundo. Nos habla de esas emociones muy negadas, también colectivas. Em, la parte de Lilith, vemos esa figura femenina que no quiere estar en matrimonio, que se rebela contra ese destino tradicional, pero claro, en el contexto donde está no es suficiente rebelarte y ya está, ¿no? Y ya eres libre, ¿no? Para ser libre necesita trascenderse a sí misma, trascender lo personal y alcanzar lo colectivo. Entonces, Serna resulta que ha estado en el signo de Tauro desde el 1966. Yo todavía nací en enero del 66, todavía tengo Serna en el último grado de Aries, em, que está, por cierto, haciendo cuadratura a mi Sol, en el último grado de Capricornio. Y desde eso, desde el 66 hasta abril de este año ha estado en Tauro y nos ha traído como este tema del dolor profundo de la madre naturaleza, ¿no? También el dolor, también la necesidad de trascender los valores materiales, que además coincide que se estaba dando la conjunción Júpiter-Saturno en signos de tierra, donde se quiere establecer mucho en lo material. Sin embargo, con Sernai nos ha impulsado a empezar a trascender lo material, que es el valor más bajo de Tauro, para conectar más con la naturaleza y con valores más profundos, ¿no? Y ese ha sido un poco el viaje de Serna en Tauro hasta ahora, ¿no? El poder trascender valores más materialistas, de buscar la seguridad en lo físico y en lo material, a buscar la seguridad en la conexión con lo natural, en la conexión con valores más elevados. Bien, entonces Sedna ha pasado a Géminis a finales de abril de este año, más o menos cuando Júpiter también pasó a Géminis, hicieron conjunción. Al ser Serna un planeta tan pequeño y tan lejano y un arquetipo tan global, lo vamos a notar más cuando hay un planeta que le hace aspecto. Y como está a 0 grados de Géminis, Plutón, que está ya a punto de salir de Capricornio, está ya en orbe de hacerle un trígono a Sedna. Entonces también estamos sintiendo el efecto de Sedna ahora. Y lo quiero ejemplificar con todo esto que ha pasado con las inundaciones de Valencia, que por un lado, no solamente el hecho de la inundación, sino todo lo que ha sucedido alrededor de la tragedia, quiero desgranarlo un poco desde el punto de vista psicológico y las reacciones de las personas. A ver, por un lado, las inundaciones, la dana o gota fría, que siempre se ha llamado aquí, ha sido de un tamaño brutal. O sea, es una cantidad ingente de agua, una cantidad de destrozo que es muy difícil por tamaño para nuestra psique asumir realmente qué es lo que ha sucedido. Para que os hagáis una idea, en datos fríos, el Duero, en su paso, que es el río más grande que tenemos en España, cuando desagua en Oporto, lleva un caudal de 630 metros cúbicos por segundo. El Ebro, a la altura de Tortosa, lleva un caudal de 600 metros cúbicos por segundo. Si vamos al Danubio, el Danubio tiene un caudal de 2.300 metros cúbicos por segundo en su paso por Budapest. Es un río navegable, es un río muy amplio. Y el Nilo, a su paso por el Cairo antes de llegar al delta, lleva un caudal de 2.800 metros cúbicos por segundo. El barranco del Pollo, que no es más que un barranco, antes de que se los llevara el agua los equipos de medición, estos equipos habían registrado
2.200 metros cúbicos por segundo. Es decir, el barranco del Pollo llevaba el agua del Danubio. O sea, la cantidad es brutal, o sea, es inimaginable. Entonces, estamos hablando de unas cantidades de agua que han arrasado todo, que no hay nada realmente que se pueda hacer en ese momento para salvarte de semejante fuerza de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos 220 años que hemos estado con esta conjunción Júpiter-Saturno en elemento de tierra, labrando una seguridad en base a construir, poseer, comprar, tener, esta fuerza es muy superior a esto y nos deja totalmente abrumados, nos deja colapsados, nos deja que somos incapaces de realmente comprender la profundidad de lo que ha ocurrido. O sea, todos los esquemas construidos en base a 220 años de crear seguridad en base a, valga la redundancia, al tener, al poseer, al construir, de repente no pintan nada. Y ojo, escuchar esto no solamente pensar en literalmente lo que ha pasado, porque yo lo que quiero mostrar aquí es la reacción psicológica de las personas y qué tiene esto que ver con la astrología de este momento y de el próximo año y pico, 2 años sobre todo, de todos estos cambios que nos vienen y que anuncian esta luna llena, los anuncia con esa luna conjunción Urano en Tauro, que es no te fíes de lo que tú creías que era sólido y material, porque no es por allí, no hay ninguna seguridad en eso. La seguridad real está dentro de ti, está en la coherencia. Pero bueno, vamos paso por paso. Lo dicho, sucede esto tan grande que no hay forma de asumirlo, ¿no? La psique de las personas no pueden comprender que son realmente vulnerables ante la madre naturaleza, que no hay nada, que no puedes luchar en contra de una tormenta, al igual que Serna estaba intentando aferrarse a una canoa que estaba zozobrando en medio de una tormenta. No, no hay nada, no hay nada a que asirse allí, ¿no? Y una de las cosas a las cuales nos solemos asir, agarrar, confiar, es debido a estos 5.000 y pico años que hemos vivido en una era jerárquica, patriarcal, nos aferramos a la figura paterna, al padre, al Estado, a los gobernantes, al jefe, a la pareja, o sea, al marido en caso de las mujeres, por aquello de la jerarquía. Entonces, hemos externalizado nuestro poder durante mucho tiempo y era parte de lo que teníamos que aprender como humanidad para conectar luego con nuestra individualidad, pero bueno, ha llegado el momento en donde eso se desmorona, se cae. Al fin y al cabo, Plutón está ya saliendo de Capricornio y lo que nos trae Plutón en Capricornio es cómo esas figuras de autoridad, de paternas, se caen. Entonces, si os dais cuenta, hablando de que las figuras paternas se caen, se me acaba de fundir la lámpara que tenía y he tenido que poner otra. A ver qué tal con esta. En fin, se apagó la luz. Entonces, como iba diciendo, eh, lo que hemos vivido durante las inundaciones de Valencia, primero es un acontecimiento tremendamente abrumador y que sobrepasa la capacidad de asumirlo. Astrológicamente estamos hablando de un evento plutoniano. Entonces, Plutón es una energía, aunque sea un planeta enano transneptuniano, es una energía muy potente que nos habla de la transformación y de la necesidad de dejar de controlar y de aprender a rendirte a lo que hay, a soltar, a pesar de que lo que sucede te expone tu vulnerabilidad, ¿no? Entonces, Plutón con Marte o Plutón con Venus va a dar este tema de algo muy grande que se te viene encima. También puedes tener esta sensación si tienes un Plutón, por ejemplo, en casa 1.
en casa 11 como si fuera el colectivo que se te viene encima, ¿no? O sea, hay ciertas posiciones que te traen Plutón 7, también puede ser intenso, pero bueno, lo que tenemos ahora es Plutón en oposición a Marte, que cuando hubo la riada estaba Marte en Cáncer, Plutón en Capricornio, entonces Plutón en Capricornio también tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con las autoridades. Marte en Cáncer, Cáncer también tiene que ver con el pueblo, la fuerza del pueblo. Bueno, hay muchas interpretaciones de esa combinación que se dieron en esta situación. Pero bueno, primero quiero que conectéis con la sensación que se tiene cuando viene la fuerza de Plutón o cuando sentimos la fuerza de Plutón, ¿vale? Porque también esto está muy activo con esta luna llena porque el Sol está en Escorpio en oposición a Luna conjunción Urano en Tauro, que nos trae, aparte que todavía sigue Plutón oposición Marte, también nos trae estos temas de miedo por cambios repentinos, son energías parecidas tanto la oposición Sol-Luna-Urano como la oposición Plutón-Marte. Son energías que se sientan de manera parecida. Y la sensación es como que algo muy grande se te viene encima y se siente como un desasosiego y un miedo interior de que algo horrible puede pasar y eso algo horrible que puede pasar te va a cambiar la vida para siempre y entonces te resistes a que eso sea así, te da muchísimo miedo. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay una tragedia importante que nos cuesta mucho asimilar la magnitud de lo que ha ocurrido. ¿Os acordáis, por ejemplo, del tema del tsunami del Índico, de las Torres Gemelas, o cuando te pillas así más cerca, pues un accidente de coche, o te rompes un hueso, algo que de repente, o sea, en el momento que está sucediendo y justo después tienes una sensación de vértigo y de decir, oh Dios mío, nada va a volver a ser igual. Entonces, lo que hace la psique ante ese terror y ante ese miedo profundo a conectar con muchas veces la transformación que ya ha ocurrido, por ejemplo, si se te ha roto una pierna, si has perdido un miembro o a una persona, o sea, esta transformación ya ha ocurrido. En el caso de la riada ya ha ocurrido, ya pasó, pero la psique va a intentar, la mente va a intentar a toda costa resistirse a asumir que ya nada va a volver a ser igual. Esto también lo vimos en el 2020 con todo el tema que ya conocemos. ¿Qué pasó en el 2020? Conjunción Plutón-Marte, ¿vale? Aparte, también estaba Saturno, luego pasó Venus por ahí también. Entonces, también teníamos esta energía de algo enorme va a ocurrir y no quiero asumirlo. Entonces, cuando algo grande ocurre o está a punto de ocurrir y no quiero asumirlo, no quiero sentirlo, no quiero tener esa experiencia, no quiero reconocer que eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando hay una violación o algún hecho trágico, la psique va a intentar a toda costa no sentir ese dolor y la forma en que lo va a hacer es a través de la culpa. La culpa está relacionada con el córtex cingulado y el córtex cingulado es como una barrera de defensa que hace que te corta la información, el input de información para no sobrecargar el sistema, para que tus fusibles no hagan ¡puf! Y exploten, básicamente. Entonces, gracias a la culpa, reducimos el input de información y luego se genera pues el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, cuando surge la culpa, nos polarizamos, que es disonancia cognitiva, y luego solo queremos ver información relativo a eso, que es el sesgo de confirmación. ¿Vale? Entonces, culpa, disonancia cognitiva y sesgo de confirmación son fenómenos que van unidos, están relacionados con el córtex cingulado, nos previenen de abrumarnos con la información que está llegando, pero nos impide tener la experiencia. Entonces, aquí hay un punto muy importante que quiero recalcar, que es que cuando sentimos culpable o culpamos, estamos evitando tener la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien esto es un mecanismo de protección del propio cerebro, para que no te traumatices en exceso con una experiencia,
Si esta experiencia luego no se procesa adecuadamente y nos quedamos en la culpa, ya sea autoculpa o culpar a otros, esa experiencia no se integra y eso que ha sucedido no sirve absolutamente para nada. Y ahora os explico cómo sucede esto en el tema de la riada. Entonces, es tan grande la experiencia que las personas que lo sufren, pues al final terminan echando culpas fuera. No todo el mundo, pero muchas personas empiezan a echar culpas fuera y independientemente de que puedan tener razón o no, ¿vale? El gobierno tardó en responder, tardó en dar la orden para el apoyo del ejército, etcétera. Es verdad, no reaccionaron bien, pero ¿qué pasa si se echa la culpa? Si echamos la culpa, si funcionamos desde la culpa, lo que ocurre es que, bueno, primero que nos enganchamos. Entonces, culpa tú, culpa, o sea, cada uno se culpa al otro. Si culpas a alguien, esa persona se defiende. Entonces, y esa persona te puede culpar de vuelta. Cuando esto sucede, no hay una evaluación honesta de lo sucedido por parte de todos. Entonces, si no hay una evaluación honesta por parte de todos de lo que ha sucedido, ¿qué ocurre? Que no vamos a adoptar las medidas adecuadas para poder adaptarnos a estas circunstancias en el futuro. Entonces, si nos ceñimos a la culpa, si alimentamos más y más la culpa, lo único que va a pasar es que volverá a haber otra riada, otra dana, otro desastre y no se habrán adoptado medidas adecuadas para, para minimizar los daños en la medida de lo posible. Y las personas individuales no habrán aprendido de la experiencia y la próxima vez que hay un aviso de Dana se confiarán en sus posesiones materiales, en sus coches, en sus casas y no escucharán a su valor más profundo, a su instinto, a lo que, a lo que sienten, a lo que les sucede, eh, a lo que la naturaleza te está avisando, no prestas atención. ¿Se entiende? Entonces la culpa es inconsciencia, punto. Ya sea que te culpes a ti mismo o que culpes a otros. Entonces la culpa, culpar, no sirve para nada. Exaltarse emocionalmente es cuando estás exaltado emocionalmente, estás disociado, no estás en ti. Y estás en el mecanismo de la culpa porque estás juzgando. No sirve para nada. Si bien es comprensible que las personas que han pasado un evento traumático atraviesen diferentes fases para poder asimilar la dimensión de la tragedia ocurrida, el hecho de que personas que no estuvieron allí presencialmente, que no han sufrido eso, estén exaltados emocionalmente, no está contribuyendo para nada a ayudar al problema. Entonces, se contribuye más desde la mirada interior, desde expresarse con racionalidad, desde la búsqueda de soluciones. Hay muchas soluciones que encontrar en esta situación, desde los sistemas de alarma a la forma de coordinarse, al aprovechamiento de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, para mejorar o agilizar los sistemas de alarmas, por ejemplo. ¿Por qué no había cámaras de vídeo filmando la crecida? ¿Vale? ¿Por qué no hay una alarma que dice, uy, se ha roto, ya está fuera de línea la cámara o el medidor? ¿Por qué no hay todas estas cosas cuando podía verlo perfectamente? ¿Vale? Porque no se ha considerado suficiente, porque la mirada estaba en otro sitio, porque las riadas que han habido en el pasado no han servido para que tomemos conciencia de que ante la madre naturaleza no somos nadie, ¿vale? Seamos más humildes, que ante la madre la naturaleza lo único que podemos hacer es estar unidos, ser conscientes, ser sensibles, porque da avisos, siempre hay avisos. em, si estuviéramos más conectados con nuestro cuerpo, con nuestra sensibilidad, habríamos tenido el instinto de no estar ahí, de tomar precauciones. Seguramente el impacto habría sido muchísimo menor, pero vivimos en una sociedad donde estamos completamente desempoderados, entregando nuestro poder a un sistema,
a una jerarquía, a un político. Y esto no quiere decir que si me salgo del sistema, entonces voy a dejar de estar entregando el poder. No, hay muchas personas fuera del sistema que están rabiando y culpando el sistema, que están dando su poder al sistema de esa manera, ¿no? La conspiranoia o el ataque, la culpa, lo que hace es alimentar. Esto es la vibración baja de Acuario, que está regido por Saturno y Urano, por cierto, igual Saturno igual que Capricornio, también rige Capricornio, Saturno. Entonces, el echar la culpa, el juzgar, el criticar, lo único que hace es perpetuar el mismo problema. No hay aprendizaje, no hay solución, no hay integración, no hay empoderamiento. ¿Vale? Ahora, dicho esto, pues con la oposición Plutón-Marte, Plutón en Capricornio y Marte en Cáncer, ahora ya ha pasado a Leo y Plutón a punto de pasar a Acuario. No sé, algún astrólogo podía haber avisado a los reyes, a los políticos de que esto iba a suceder, ¿no? Bueno, es un poco de cachondeo. ¿Cómo no Marte en Cáncer, el pueblo enfadado, en oposición a Plutón, Capricornio, el poder superior del establishment, ¿no? De la autoridad, de los reyes, pues se da, es normal que se hubiera dado este conflicto. Pero es el mismo conflicto, es la misma energía que un hijo que se cabrea con su padre porque no le da la paga del mes o porque no le compra el último iPhone o lo que sea, ¿no? Es el mismo tipo de cabreo. Que con lo que pagamos de impuestos tenemos derecho a bla, bla, bla. Sí, vale. ¿Por qué no? Sí, yo estoy harta de pagar muchos impuestos, pero mientras estamos en el sistema que estamos, funciona de esta manera. Gritando no es la manera de cambiarlo. Hay dos maneras de cambiarlo. Uno es haciendo una mirada interna y transformando tú dentro de ti la realidad que estás viendo fuera. Y la otra es accionando en pasos concretos en esa dirección. No todo el mundo tiene acceso a esta segunda manera. Si lo tienes, genial. Y si no, o aunque lo tengas, la mirada adentro primero. Entonces, ¿por qué? Porque toda la realidad que vivimos, absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, es un reflejo de nuestro estado interno. Entonces, esto o sea, yo lo vi muy claro durante el 2020, que la gente tuvo experiencias de todo tipo. Hay gente que lo pasó súper bien durante el confinamiento, hay personas que lo pasaron súper mal y les pasaron cosas terribles. ¿Y de qué dependía? Del estado interno, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras creencias. Entonces, la vida siempre nos va a reflejar aquello que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, por mucho que tú intentes, entre comillas, pensar en positivo, no, no sirve de nada si estás sintiendo rabia, odio, emociones negativas en el fondo porque tienes creencias que te llevan a creer que, por ejemplo, es que debo ser reconocida, me tienen que dar, me tienen que hacer. O sea, todo lo que sucede a tu alrededor es un reflejo, como digo, de ese estado interno. Entonces la clave está en ir hacia adentro, en profundizar. Y esto es un poco el mito de Serna, y más que ahora está en signo de aire, en Géminis, que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, ¿de qué manera estamos creando la realidad que estamos creando? Va a estar ahí Serna unos 64 años, creo que es. O hasta el 2064, ahora no me acuerdo bien. Si son 40 años, unos 2060, hasta el 2064 está en Géminis. Entonces, Sedna en Géminis nos lleva a conectar todavía más con nuestra capacidad creadora, la capacidad creadora de nuestro pensamiento y de qué manera nuestro estado interno condiciona nuestros pensamientos profundamente y esa es la realidad que creamos. Entonces, esto quiere decir, y a veces cuesta entenderlo, a veces cuesta mucho, pero conforme vas teniendo la experiencia y cada vez vamos a tener más experiencias de este estilo porque va muy rápido el tema del pensamiento, cada vez más, con Plutón entrando en Acuario, con la gran mutación dándose en signos
de aire, con Serna en Géminis, con Urano entrará en Aries, que también es un signo que lo acelera todo mucho el año que viene. Entonces, el tema de cómo pensamos y cómo creamos nuestra realidad desde nuestras creencias de manera inconsciente, involuntaria, es clave en esta época. Y esto, si os acordáis del mito de Serna que os estaba contando antes, ¿no? Cómo ella termina dejando, al final tiene que soltar, dejar de aferrarse a la supuesta seguridad que le daba su padre, que le daba la barca, que al final estaba la tormenta, que es más grande que la barca y que su padre, que decía, no, no, es que te vas a hundir, ¿no? Y por fin, cuando no le queda otra, cuando no le queda más que asumir la pérdida, es cuando se hunde a lo más profundo y ahí es cuando se transmuta, se transforma y se convierte en algo que es más allá de lo que era antes, más allá de una persona. Entonces, Serna nos invita a, de alguna manera, soltar las resistencias, soltar la lucha, una lucha que viene de nuestras diferentes partes. Hay una teoría que se llama la teoría de las partes de Internal Family Systems, que dice que tenemos una parte o partes exiliadas, que son las partes ignoradas, abandonadas, que no hacemos caso, es nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad. Tenemos una parte directora, controladora, que es la parte más racional, más que quiere tenerlo todo controlado mentalmente. Y tenemos las partes bombero, que eso es la parte más impulsiva, explosiva, que lo que hace es utilizar la rabia y la explosión y la violencia para que las emociones vulnerables y no sentidas de nuestra parte exiliada, pues la tristeza, el abandono, para que esas emociones no salgan y no nos abrumen. Entonces, las partes bomberas entran con fuerza, con lucha, con ataques, con rabia, con explosión, para evitar sentir. Si yo estoy conectando con emociones potentes, explosivas, no voy a sentir mi vulnerabilidad y mi tristeza. Y la parte directiva, esa parte funciona con la culpa, con el juicio, con el mandar, las cosas tienen que ser de esta manera. Entonces, si yo estoy enfocado y el tengo que hacer y todo esto, tampoco estoy sintiendo mi parte vulnerable. Y Serna de alguna manera nos invita a dejar esa lucha, a rendirnos de alguna manera, pero rendirnos significa el dejo de intentarlo, sino rendir me refiero a asumir realmente lo que hay, para decir, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y la forma de asumir requiere que conectemos con nuestra energía femenina, que básicamente quiere decir parar, no ir acelerado, sentir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuál es mi dolor? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que ya no quiero? ¿Qué es lo que ya no me sirve? ¿Vale? Poder hacer esa reflexión que ahora dentro de poco también tendremos a Mercurio retrógrado. Hay varios planetas retrógrados. Pronto Mercurio ya está en sombra, pronto entra retrógrado. Y todo esto nos ayuda también a reflexionar, a sentir, a ver nuestro lugar, a ver dónde estamos, a ver qué tenemos, porque cuando un patrón se agota, y con Plutón en Capricornio hay muchos patrones que se están agotando, el patrón que se agota, te chupa energía hasta el infinito. O sea, te agota a ti. Te sientes que apenas tienes energía. Entonces necesitas como luchar más, gritar más, esforzarte más, trabajar más para seguir sosteniendo ese patrón que se agota, esa creencia, esa forma de vincularte con una persona, con un trabajo, con una situación. Entonces, cuando estamos en esos puntos, ¿cuán frecuente es que seguimos ahí, seguimos alimentando? Entonces, mientras estamos en la vorágine, en el ataque,
en el tengo que hacer, en la lucha, en el control, en no quiero que esto pase, en retener. Estamos como Sedna cogidos a la barca en medio de una tormenta con un padre que te va a cortar los dedos, ¿no? O sea, no hay nada que hacer en esos momentos más que soltar, dejarse sentir, permitirte hundirte en lo más profundo de tu sentir para realmente preguntarte dónde estás, qué quieres, de dónde vienes, ¿no? Esto que estás sosteniendo con tu atención, con tu empeño, con tu energía mental, ¿realmente es lo que quieres? ¿O realmente esto ya no te sirve para nada, ¿no? Realmente a lo mejor es hora de soltar y permitirte trascender e ir más allá de donde estabas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que Serna, con la luna llena en Tauro en conjunción a Urano, creo que nos está invitando a conectar. Y claro, están apareciendo estos miedos plutonianos profundos que nos agitan, que nos hacen sentir una tremenda inseguridad, ¿no? Y esa inseguridad nos lleva a una hiperactividad mental en un intento desesperado e inútil de controlar la realidad, porque no vas a poder controlar el cambio de la vida, no vas a poder controlar a la naturaleza. Entonces, para poder atravesar el cambio, lo realmente importante es ser flexibles, como el bambú, ¿no? Es permitirte que la vida te vaya llevando, dejarte guiar por tu cuerpo, porque si te dejas guiar por los instintos, te va a pasar como los animales, que los animales sienten cuando va a haber un fenómeno natural, un desastre natural, y no están cuando ocurre, porque ya se han ido, porque lo tienen, lo sienten instintivamente. Nosotros también tenemos la capacidad de hacer eso, y no solo de hacerlo, sino también de observar a los animales que lo hacen. Pero estamos tan desnaturalizados, tan desconectados de la naturaleza y tan desempoderados creyendo que si tengo dinero, si tengo posesiones, si tengo cosas, voy a estar más seguro, si tengo personas, si tengo trabajo, voy a estar más seguro. Todo eso es mentira. La única seguridad es estar tan conectado contigo, tan en coherencia, que instintivamente te vas a mover donde tienes que estar y vas a quitarte del medio cuando te tienes que quitar del medio, vas a soltar lo que necesitas soltar. Y esto es el gran aprendizaje para estos tiempos que vienen con tanta energía de aire, que con Plutón en Acuario y Serna en Géminis y todo lo demás, si pretendemos controlar la vida mentalmente, nos vamos a volver locos, no vamos a poder asumirlo. La única forma es realmente conectando contigo. Entonces, para eso necesitas, como Serna, parar, dejar de luchar, dejarte caer, tocar fondo, sentir lo que tienes por sentir, permitir que tu parte exiliada se exprese, sentir ese dolor, esa tristeza, ese abandono y verlo desde una perspectiva más elevada, desde tu ser superior, ¿no? En la Internal Family Systems, IFS, se invita a, desde el ser, desde tu parte más elevada, establecer un diálogo entre tus partes protectoras con la parte exiliada, ¿no? Entonces, si tienes una parte bombero muy activa, que está todo el rato, estás todo el rato enfadándote, es explicarle a esa parte bombero de está bien, ahora estamos seguros, ahora está todo bien, gracias por proteger, pero vamos a ver qué quiere esta parte exiliada, abandonada, vamos a ver cómo se expresa, ¿no? Veía en sesión hoy una mujer que tenía la parte bombero muy, muy fuerte, la parte gerente se machacaba a sí misma un montón, la parte bombero se enfadaba con sus familiares y todo eso para esconder la parte exiliada que sentía eh, una parte exiliada con mucha sensibilidad, mucho sentimiento de abandono, tristeza, pero que escondía una parte muy, muy generosa,
muy que le preocupan a las personas en general, a la humanidad, eh, muy sabia incluso. Entonces, ¿cómo sabemos que esa parte estaba allí? Pues porque le pregunté qué figura famosa o qué figuras o qué personajes famosos admira. Y la respuesta fue Nelson Mandela y Gandhi. Entonces, esto no quiere decir que esta persona, esta mujer, se iba a convertir ni en Nelson Mandela ni en Gandhi, pero que en su interior la parte que estaba oculta y no se estaba expresando está, tiene esos talentos para ser una persona justa, ecuánime, sabia, sensible, que tiene la capacidad para influir y transformar a las personas de su alrededor. Porque hablando de transformación, Plutón, ese al que le tenemos tanto miedo cuando sentimos que se abalanza encima lo plutoniano y dice, ay, tengo miedo a que me pase algo, tengo miedo a la tormenta, tengo miedo al agua, tengo miedo al tornado, tengo miedo al tráfico, tengo miedo a lo que sea, ese miedo es tu capacidad para transformarte a ti y para transformar los demás. Pero mientras tu mente se entretenga en alimentar los pensamientos de miedo, te estás alejando de sentir el miedo, te estás alejando de tener la experiencia sentida en el cuerpo de qué pasaría si me ocurre eso que tanto temo, qué pasaría si, ¿no? Sin embargo, si en un contexto seguro, porque otra cosa es cuando estás corriendo por tu vida, pero si estás en un contexto seguro, que estás en tu casa y estás a salvo, si, si te entran estos miedos plutonianos, por ejemplo, cuando hay una tormenta, dale la vuelta, date cuenta de que es tu poder de transformación y visualízate como un superhéroe, como Storm, ¿no? Con la tormenta, que l- los rayos salen de ti, ¿no? Que tú creas el tornado, que tú generas la lluvia, que tú eres la que da la vida en la naturaleza, ¿no? Es como ese arquetipo de Serna que se convierte en diosa, pasa de ser una mujer a disolverse en el agua y en las criaturas marinas para luego convertirse en una diosa que gobierna el mar, ¿no? Entonces es cómo nos convertimos internamente en dioses que somos capaces de transformarnos, transformar a los demás y crear una nueva realidad. Que esa es la gran invitación de esta era de Acuario, de esta era de energía de aire, que aprendamos a conectar con nuestra capacidad creadora. Evidentemente, primero empezar con nuestra capacidad para destruir y admitirla, de darnos cuenta de qué forma hemos estado creando una realidad que se destruye a sí misma, que no lleva a buen puerto, darnos cuenta de cómo nos aferramos a patrones antiguos que ya están agotados y que de ahí no sale más vida y estamos intentando a base de esa lucha como sentir la ilusión de que todavía se puede sacar algo de allí. No. Podemos crear realidades. Conectemos con eso, conectemos con nuestra capacidad para crear algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Y esta es la gran invitación de esta luna llena y de la configuración astrológica actual y de Serna. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.